Imagina una civilización capaz de construir ciudades majestuosas en medio de la selva, que podrían predecir eclipses, diseñar calendarios con una precisión asombrosa y dejar atrás templos tan alineados con el cosmos que aún hoy nos dejan sin aliento. Y ahora, imagina que esa civilización de repente desaparece, sin guerra, sin catástrofe visible, solo silencio. ¿Quiénes eran los mayas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué sabían que nosotros aún no comprendemos? Acompáñame en este viaje al corazón de una de las culturas más misteriosas de la historia de la humanidad, la civilización maya. Los antiguos mayas se autodenominaban los hijos del maíz, y no era una metáfora. El maíz era su alimento, su símbolo espiritual, su centro cosmológico. Hace más de 3000 años, en las vastas tierras de lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, surgió una cultura adelantada a su tiempo. En medio de selvas densas y climas extremos, los mayas no solo sobrevivieron, prosperaron, construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque, Copán y Chichén Itzá, elevaban templos al cielo, desarrollaban sistemas de escritura, matemáticas, astronomía, arte y arquitectura, todo con una complejidad que sigue maravillando a los expertos. Los mayas eran verdaderos astrónomos, observaban el cielo noche tras noche, registraban el movimiento de los planetas, las fases de la luna, los eclipses solares y lunares. Y lo hacían sin telescopios. ¿Pueden creerlo? Utilizaban estructuras como el Observatorio de Uxmal o el Caracol de Chichén Itzá, diseñadas con alineaciones exactas para seguir los cuerpos celestes. Sabían que Venus era el astro más brillante del amanecer y que su ciclo tenía enorme influencia en sus rituales. Tenían un conocimiento que rivalizaba con las culturas más avanzadas del mundo antiguo. Y fue así como construyeron uno de sus más grandes legados, el calendario maya. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Los mayas no usaban solo un calendario, sino varios. El más famoso es el calendario de cuenta larga, un sistema que medía grandes ciclos de tiempo desde la creación del mundo maya, que ubicaban en el 11 de agosto del año 3114 a.C. Pero también tenían el Solk-in, un calendario ritual de 260 días. Combinaba 20 nombres de días con 13 números, usado para profecías, ceremonias y nacimientos. El otro calendario era el Hab, calendario solar de 365 días, divididos en 18 meses de 20 días, más 5 días nefastos llamados Wayeb. Se usaba para la agricultura y la vida cotidiana. Y la cuenta larga, que unía estos dos en un sistema cíclico de casi 5125 años. Utilizaba una notación vigesimal modificada, y fue este último el que causó conmoción mundial en el año 2012. La fecha del 21 de diciembre del 2012 marcaba el fin de un gran ciclo, el Baktuk 13. Algunos interpretaron esto como el fin del mundo, pero la realidad es otra. Para los mayas, los ciclos eran esos ciclos: fin y renacimiento, muerte y resurgimiento. Lo que terminó ese día no fue el mundo, sino un gran ciclo de creación. Lo que los mayas querían decir era: comienza una nueva era. Entonces, ¿de dónde vino la idea del apocalipsis maya? En parte por interpretaciones erróneas y en otra parte por el cine y los medios que convirtieron este evento en un fenómeno viral. Entre las ruinas más impresionantes de los mayas tenemos Tikal, una ciudad escondida en la selva guatemalteca, con pirámides que se alzan como gigantes dormidos. Tikal fue uno de los centros neurálgicos del poder maya. Ahí, los sacerdotes matemáticos observaban las estrellas desde lo alto de los templos, anotaban las fases de la luna en códices que hoy apenas podemos descifrar. Entre sus estructuras, el tiempo se siente detenido. Muchos turistas relatan una sensación casi mágica al caminar por estos antiguos caminos. Algunos incluso afirman haber sentido presencias, escuchado cánticos lejanos o percibido olores de incienso que no están ahí. ¿Será posible que las ciudades mayas guarden aún secretos por revelar? Y ahora llegamos a la gran pregunta: ¿cómo desapareció una civilización tan avanzada? Cuando hablamos de la desaparición de los mayas, hay que distinguir entre el colapso del periodo clásico, de aproximadamente entre los años 750 y 950 después de Cristo,
y la desaparición de la civilización como potencia política y cultural. Ahora, quiero decirles algo importante. Los mayas no han desaparecido. Sus descendientes aún viven, hablan sus lenguas y mantienen tradiciones ancestrales en México, Guatemala, Belice y Honduras. Lo que desapareció fue su estructura urbana, política y religiosa. ¿Y cuáles son las teorías del colapso de los mayas? Pues uno de los más famosos es el colapso ecológico y sobreexplotación. Los mayas dependían de la agricultura intensiva, en especial del maíz. La deforestación masiva para hacer terrazas y campos agrícolas agotó los suelos. Sin árboles, la erosión se intensificó y las lluvias dejaron de filtrarse correctamente a los acuíferos. Esto afectó la producción de alimentos y generó hambrunas. Otra teoría fueron las sequías prolongadas. Hay evidencias de sedimentos lacustres y formaciones rocosas que indican al menos dos grandes sequías en el periodo de declive. La más fuerte ocurrió entre 800 y 1000 después de Cristo, justo cuando muchas ciudades mayas fueron abandonadas. La falta de agua en una sociedad agrícola sin ríos permanentes y dependiendo de los cenotes y la recolección de agua fue devastadora. Otra teoría que se menciona son las guerras internas entre ciudades-estado. Los mayas vivían en ciudades independientes, muchas de las cuales eran enemigas. Las inscripciones jeroglíficas revelan batallas constantes, alianzas traicionadas y reyes capturados. Esto generó inestabilidad política y debilitó al tejido social. Otra opción son revueltas sociales. El poder estaba concentrado en una élite religiosa y gobernante. Se ha propuesto que los campesinos, cansados de cargas tributarias, trabajos forzados y sacrificios humanos, abandonaron las ciudades. Esto habría provocado un colapso desde abajo. Otra opción es un colapso económico y comercial. Las rutas de comercio cambiaron, afectando a las grandes urbes del sur. La pérdida de ingresos y recursos pudo haber vuelto insostenible las ciudades. Otra opción más acertada es la combinación de varios factores. Lo más aceptado hoy en día por los arqueólogos es que fue una combinación de crisis ambiental, conflictos políticos, crisis económica y agitación social lo que provocó el colapso. ¿Y qué ciudades cayeron? Pues Tikal, Copán, Palenque y otras grandes urbes del sur fueron abandonadas en un lapso de pocas décadas. En cambio, las ciudades del norte como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal siguieron floreciendo unos siglos más, hasta la llegada de los españoles. Ahora, es importante mencionar que los mayas poseían conocimientos que aún nos asombran. Por ejemplo, ellos usaban un sistema de más de 800 glifos, muchos de los cuales combinaban sonidos, ideas y símbolos visuales. Durante siglos fue un misterio hasta que en el siglo XX se logró descifrar gran parte del sistema. Aún hoy, una gran parte de los textos mayas no se ha traducido completamente. Por otro lado, los mayas fueron de las pocas culturas del mundo antiguo que desarrollaron el concepto del cero de forma independiente, incluso antes que los europeos. Ellos usaban un sistema vigesimal en base al número 20 con un asombroso nivel de abstracción para cálculos astronómicos. Y hablando de astronomía, ellos practicaban la astronomía sin telescopios. Predijeron eclipses, solsticios, ciclos de Venus, Marte y la Luna con una gran precisión. Sus observatorios y templos estaban alineados con eventos astronómicos como el equinoccio de primavera. Por ejemplo, en Chichén Itzá, durante el equinoccio, la sombra de la pirámide forma una serpiente descendente. Es una obra maestra de ingeniería y astronomía. Ellos también tenían conocimientos médicos y botánicos. Usaban cientos de plantas para tratar enfermedades. Tenían conocimientos avanzados de cirugía dental, incluyendo incrustaciones decorativas en los dientes. ¿Se imaginan? Aplicaban vendas, ungüentos, sangrías y trepanaciones craneanas. Los mayas no solo cultivaban, sino que también veneraban la selva. Su cosmovisión integraba a la naturaleza como parte del equilibrio del universo. Creían que todo tenía un alma: los animales, los árboles, piedras y el viento. Ay, qué bonito, qué bonita ideología, ¿no?
Ahora, para los mayas, el inframundo era un lugar espiritual lleno de pruebas, dioses oscuros y simbolismo. Los cenotes eran considerados portales sagrados. Muchos rituales incluían ofrendas, sacrificios y ceremonias para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Los mayas también tenían una arquitectura súper avanzada. Construyeron pirámides sin ruedas ni animales de carga. Usaban sistemas de nivelación, drenaje y acústica impresionante. En algunas plazas, un susurro puede escucharse desde el otro extremo. Ahora hablemos un poquito sobre los códices perdidos de los mayas. Originalmente existieron cientos de códices mayas, escritos en papel de corteza. Los conquistadores españoles quemaron la mayoría por considerarlos obras del demonio. Hoy solo sobreviven 4 códices auténticos: el Códice de Dresde, París, Madrid y Grolier. Estos códices contienen información astronómica, ritual y calendárica, aún no del todo comprendida. ¿Y cuál es el legado vivo de los mayas actuales? Lejos de ser una civilización desaparecida, como ya lo comenté, los mayas viven y mantienen su cultura en regiones como el sur de México, especialmente en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también en Guatemala, Belice, partes de Honduras y El Salvador. Se estima que hay más de 7 millones de mayas actuales repartidos en distintas etnias con sus propias costumbres e idiomas. Aunque muchos piensan que el idioma maya se perdió, la realidad es que sobreviven más de 30 lenguas mayas activas. Estas lenguas no son dialectos, sino idiomas completos con su propia gramática, vocabulario y estructuras. Algunas son habladas por cientos de miles de personas. ¿Y cómo sobreviven entonces? Pues gracias a la transmisión oral en las familias, sobre todo en comunidades rurales, con programas de educación bilingüe en escuelas rurales y semiurbanas. También a través del trabajo de academias lingüísticas como la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. También por el uso de medios digitales. Cada vez hay más podcasts, canales de YouTube y contenido en redes sociales en lenguas mayas. Incluso se han creado teclados y aplicaciones en idiomas mayas para facilitar su escritura y difusión. Las comunidades mayas conservan muchas de sus costumbres ancestrales adaptadas a los tiempos modernos. Las mujeres mayas siguen usando el hiupil, una blusa bordada con símbolos cósmicos y animales sagrados. Cada comunidad tiene diseños únicos que revelan su identidad y cosmovisión. El maíz sigue siendo sagrado. Platillos como el tamal, el atole, el pozol y el pip son esenciales, este último siendo horneado en la tierra. El sistema agrícola tradicional, la milpa, sigue en uso en muchas zonas. Muchos mayas practican un sincretismo entre el catolicismo y las creencias ancestrales. Se celebran rituales con chamanes o guías espirituales que consultan calendarios maya y realizan ceremonias con fuego, velas y ofrendas. La celebración del Día de los Muertos en Yucatán mantiene vivos los rituales con los antepasados. El calendario maya ceremonial sigue siendo usado para determinar fechas importantes como matrimonios, bendiciones, siembras, etc. Existen incluso festividades comunitarias ligadas a los ciclos agrícolas y astronómicos. Muchas comunidades trabajan activamente para revitalizar su cultura. Se han creado escuelas mayas que enseñan en la lengua originaria y también enseñan cosmovisión, historia y arte. Existen proyectos artísticos como teatro, cine y literatura escritas en lenguas mayas. Cada vez más jóvenes están orgullosos de su identidad y usan las redes sociales para compartir contenido de sus culturas. ¿Y qué aportan los mayas en el mundo moderno? Pues el interés por la cultura maya ha inspirado museos y exposiciones internacionales sobre arte, escritura jeroglífica y arquitectura maya. También hay juegos de video como Civilization, Assassin's Creed, Tomb Raider, que representan a los mayas como sabios, místicos o guerreros. Y hay películas y series como Apocalipto del 2006, que aunque es polémica, puso a los mayas en el centro del cine. El calendario maya ha sido inspiración para series, libros, teorías de alienígenas ancestrales y hasta memes sobre el fin del mundo. ¿Y cuáles son los desafíos actuales que tienen que enfrentar los mayas hoy en día? A pesar de su riqueza cultural, los mayas enfrentan problemas como la discriminación lingüística y social, la pérdida paulatina del idioma en zonas urbanas, la pobreza estructural y la falta de acceso a educación y salud. También enfrentan
enfrentan desplazamientos por megaproyectos o minerías en tierras ancestrales. Sin embargo, los movimientos indígenas mayas luchan por sus derechos, por el reconocimiento oficial de sus lenguas y por mantener vivo su legado. La historia de los mayas no es solo un enigma del pasado, es también una lección para el presente. Nos enseñan a observar el cielo y entender los ciclos de la naturaleza. Nos recuerdan la fragilidad de las grandes civilizaciones. Nos inspiran a buscar conocimiento incluso en los lugares más remotos y olvidados. ¿Y qué misterios quedan por resolver de los mayas? Pues se han descubierto estructuras mayas ocultas bajo la selva con tecnología LIDAR, más de 60.000 edificios desconocidos. Existen relatos no confirmados de cámaras ocultas bajo pirámides, aún no exploradas por respeto a los sitios sagrados. Y algunos creen que los mayas recibieron conocimientos sobrenaturales por la precisión de sus cálculos. Y esta idea ha alimentado teorías de alienígenas ancestrales, como ya lo mencioné, aunque no hay evidencia concreta de ello. Hoy, mientras sus templos se alzan como guardianes silenciosos del tiempo, su legado continúa hablándonos, si estamos dispuestos a escuchar. Los mayas miraban a las estrellas y veían respuestas. Nosotros miramos al pasado y encontramos preguntas.